Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y en el día de hoy, junto con el doctor Elías Tuñón Villarreta, vamos a tratar el tema de nutrición y reproducción bovina. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Yo creo que es un tema tan importante, el tema de la nutrición y la reproducción bovina, que hemos invitado nuevamente al doctor Elías Tuñón, que estuvo hace unos días por nuestro programa y que causó un revuelo porque es justamente la docencia que queremos impartir y el conocimiento que tiene él. Y hemos hablado de diferentes temas que podemos abordar en este programa y creo que el que me llamó la atención entre tantos temas fue el tema de la nutrición y la reproducción. A veces queremos tener una buena reproducción, pero no sabemos alimentar a nuestros animales. Entonces yo creo que es un tema que va ligado y hay varias connotaciones que con él vamos a estar hablando, y por supuesto que va a estar aquí un PDF que él elaboró sobre la nutrición y la reproducción. Buenos días, doctor Cindy. Bienvenido nuevamente al programa y es un tema súper interesante el que queremos abordar hoy. Sí, de hecho sí, es un tema muy interesante. A pesar de que el poco tiempo, nosotros vamos a intentar hacer un bosquejo general porque ese tema sería una maestría, Okay. Sería una capacitación de por lo menos 6 meses y esto sale del escopo la idea del programa, pero sí darle una panorámica. Bueno, es lo que buscamos, que el productor que nos está escuchando o el profesional que nos está escuchando y viendo tenga algunos elementos clave y fundamentales en el tema de reproducción y nutrición. Correcto. Bueno, lo principal ahí tenemos que pensar que somos un país tropical. Ok. Como país tropical tenemos sazonalidad de producción de pastos, correcto. Entonces tenemos una parte de las lluvias donde hay bastante pasto disponible y en el verano una ausencia. Naturalmente que el animal, entre paréntesis, tendrá sus necesidades suplidas en el invierno, pero no es la realidad, porque como sabemos, la planta denota lo que tiene el suelo. Okay. Y si no hemos trabajado el suelo, la planta puede estar aparentemente bonita, pero no reúne los nutrientes necesarios para el animal. Y siempre el primer parámetro a ser comprometido es la reproducción. Okay. Y sabemos que la reproducción es los pilares principales de la producción es la reproducción, porque si no pare no hay lactancia, si no pare no hay ternero, si no pare no hay producción, sea de carne o sea de leche. Y ese es un problema que es mundial. Algo en torno al 67% de los problemas de infertilidad temporaria vienen de la nutrición mal realizada. O sea, pesa mucho. Y tal vez sea el entrave de producir, pero pensando primero en nutrir, que viene fácilmente después de que hagamos esa parte, el proceso se va, diríamos, casi solo. ¿No? Pero hay dos cosas muy claras que siempre he manifestado yo en mis años de experiencia, es que hay muchos ganaderos que quieren tener los mejores animales, la mejor genética, sea carne o leche. Pero cuando vas a ver los pastos, tienen los peores pastos. No lo nutren, o sea, no le hacen programa de abonamiento, no hacen los programas de limpieza. No hay evaluación de campo de cuáles son los valores que tiene el pasto. Y aquí en Panamá hay laboratorios que hacen los análisis. Entonces no saben medir porque quizás o no se les ha enseñado o no hay una persona que realmente diga, antes de la genética, vamos a que tú tengas un buen pasto para que sepas manejar ese pasto, porque el pasto pues es la vida fundamental del animal, fuera de lo que es el que le da alimento, que esa es otra cosa. Aquí estamos hablando de la nutrición como tal y del medio ambiente que tenemos en nuestro clima.
donde existe el tema del estrés calórico que yo hablé en unos programas anteriores. Correcto. Bueno, lo primero, en cualquier tipo de planificación bovina o pecuaria que trate del suelo, él es parte fundamental. Digamos, el uso racional de la tierra parte con un análisis del suelo, ¿correcto? Cuando se le sabe las condiciones de pH y de nutrientes que tiene el suelo y se confronta con lo que se va a hacer, nos sale el resultado de qué es lo que tenemos para que podamos llegar al objetivo. Y con eso tenemos, en primera instancia, más animales por unidad de área. O sea, acaba la idea de que tenemos que tener mucha tierra, ¿correcto? Y Panamá, por ser diminuto en extensión territorial, tiene que pensar de esa manera. Si no, no vamos a producir nunca de forma rentable. Tener tierra por tenerla, creo, amigo productor, que no es la salida. La salida es saber cómo usted usa intensivamente esa tierra para que le sea rentable. Si no, entonces pregúntele a un economista que se llama costo de oportunidad. O sea, lo que se deja de ganar en esa tierra plantando o sembrando o cosechando otra cosa. Porque estamos dejando de ganar, estamos perdiendo. Es correcto. Correcto. Entonces, para trabajar con bovinos, tenemos que saber del suelo para ver qué es lo que la planta nos va a dar y qué niveles de producción podemos soñar con esa planta. ¿Qué animal tenemos que tener ahí? O si se le hace un estudio inverso, ¿qué planta tengo que tener para que me ajuste al animal que yo tengo? Correcto. Eso fue parte de un curso que yo di en FAO hace muchísimos años, 1982, 83. Se llamaba presupuestación forrajera, en donde yo presupuestaba cuánto pasto tenía versus el número de animales que tenía en la finca. Correcto. Y yo determinaba si existía la materia verde, que al final se transformaba en materia seca. Correcto. Para los animales, en este caso era de leche. Sí, entonces usted tocó el tema, materia seca. Es el alimento deshidratado hasta cierto punto. Ok. No quiere decir que el agua no sirva. 75% de la célula es agua. Pero el animal, cuando come alimento húmedo, él come menos. Y si lo multiplicamos por la densidad nutricional, él va a estar en deficiencia. O sea, tenemos que saber que el nutriente está en materia seca y cuando calculamos el nutriente en materia seca. Y cuando se calcula el consumo, calcula en base a la materia seca, porque el peso vivo del animal elevado al peso metabólico es lo que nos va a dar cuánto de materia seca el animal puede comer. Eso va entre 2 y 4% dependiendo de la calidad del alimento. ¿Cuánto o cuántas libras come una res de 1000 libras o más? ¿Cuánto es lo que consume para satisfacer su demanda? Mínimo 11 kilos de materia seca. 11 kilos, que no es lo mismo que 11 kilos de materia fresca. Sí, como ofrecido, ¿no? Porque ahí está incluido el agua. Entonces, cuando usted hace los cálculos exactamente en producto que ha salido del laboratorio deshidratado al nivel que no compromete los nutrientes, usted calcula entonces cuánto es la tabla de nutrición que sale. El consumo de la materia seca y todos los nutrientes que esa cantidad está aportando al animal. Y a la final se dice cuánto de leche puede producir o cuánto de ganancia de peso puede tener. Claro. Y ahí usted establece si el animal necesita ser suplementado o está suplido, ¿verdad? Es correcto. Entonces, exactamente ahí es que tenemos que buscar que el pasto sea la fuente de preferencia total. Y ahí viene otra cosa interesante, lo siguiente. Nosotros nos hemos formado la idea de que el rumiante se parece con nosotros. Tiene un estómago, que es el abomazo, no sé cómo se dice en español, ¿verdad? Sí, abomazo. Es el que hace la nutrición enzimática, igual a nosotros. La otra son los microbios. Entonces tenemos que alimentar los microbios del animal para que él transforme esa materia seca en sus partes
unidades esenciales y produzca los ácidos grasos volátiles, que son a la postre lo que entra en el metabolismo del animal como fuente de energía, algo en torno al 75%. Esa es como dicen que cuando la vaca está rumiando y echada, que está rumiando, está produciendo los ácidos grasos. ¿Y eso es leche o carne? Sí, correcto, sí. Y entonces el tiempo que ya lleva para rumiar, porque ahí hay otra cosa. Si el pasto es poco nutritivo, cuando tiene menos que 7% de proteína bruta o cruda en el pasto, no le nutre los microbios. Ese no nutrir los microbios significa que no se puede reproducir, no puede usar la fibra, y por eso es que el animal come menos. Y eso no es nuevo, eso es antiguo. Entonces, no vamos a usarle un palatabilizante. Por eso es, doctor, que nosotros tenemos que hacer un gran programa de introducir pastos mejorados, porque los pastos mejorados todos están aquí en Panamá arriba de 10-12% de proteína cruda. Los pastos naturales como la faragua y algunos otros están por debajo de 8% de proteína cruda. Ahora, los pastos responden al sistema de fertilización que hace que suba la proteína. Entonces, bueno, el principio de todo esto aquí, tenemos que hacer un mapeamiento de Panamá en las 2 estaciones del año para saber regionalmente qué pastos están acorde con lo que se espera si le hacemos lo que determine el productor, el fabricante. En base a eso nosotros sabemos cuánto podemos soñar en tener de los animales. Y sabidamente la producción a pasto es la más económica. Sí, mucho más barata. Y en este momento, más que nunca, donde el rubro fertilizante, donde el rubro soya, maíz se fue para las nubes, tenemos que saber producir con pastos. Así es. Y en 1997 un investigador de la Embrapa, ganado de leche de Brasil, él mostró que a pesar de ser menor la ganancia, el costo de producción con pasto le permitía 20% a más que con concentrados, porque hemos tenido la falsa idea de que el concentrado es necesario. No, es totalmente errado, porque el pasto, él suple la mayor parte si lo trabajamos como un rubro. Correcto. Si nosotros trabajamos con Mombasa, que tiene 13% de proteína en su auge, y otra cosa importante, esa proteína no toda es proteína verdadera. Hay una parte de la proteína que es nitrógeno no proteico, y ese nitrógeno no proteico va a ser fuente de amonio en el rumen del animal, que las bacterias lo van a usar para formar la proteína microbiana, que es la proteína de mayor valor biológico. Se equipara a la carne. El perfil de aminoácidos es esencial y pasa para el intestino, se suma a la proteína que no fue degradada y algunas células de escamación que también son ricas en nitrógeno y forman la proteína metabolizable. Esa sí es la que va a entrar en el intestino delgado y va a ser elaborada para formar el perfil de aminoácidos que formará la proteína de la carne o de la leche. Claro. Pero hemos visto el tema de valores nutricionales en temas de pasto, que es donde nosotros nos abocamos a recomendar que, uno, hay que mejorar nuestros pastos mejorados, hay que dividirlos para hacer una buena rotación de esto. Y hay que presupuestar realmente cuánto pasto debemos tener. Es más, los animales hablan, ellos hablan. Sí. Yo siempre he dicho esto, porque donde tú echas unos animales en una manga, sea grande o sea pequeña, y ya a la vez que ha rumiado esa manga, ves el animal o gordo o ya con un síntoma de un hueco aquí en el ijar, que llaman. Entonces uno dice, hay que cambiarlo de pasto. Sí. Y los animales van hablando. Entonces esa buena rotación en tiempo de invierno y aquel que quiera fertilizar nos va a dar un manejo adecuado en nutrición, pero no estamos viendo a lo interno la reproducción porque no se ve.
Podemos tener novillos, pero cuando tenemos vacas no estamos viendo la reproducción. Y aquí hay un axioma que siempre hemos dicho, y mucha gente lo conoce: la vaca lechera es añera. O sea, la vaca de leche, y yo me imagino que la de carne también, debe ser añera. O sea, ¿qué queremos decir? El intervalo entre un parto y otro no debe pasar de 12 a 14 meses, más o menos. Yo estoy seguro que el promedio nacional en Panamá puede estar por encima de eso. Sin embargo, aquí hay ganaderías que están logrando esas vacas añeras en base a buena nutrición y buen manejo. Sí, bueno, principalmente el animal responde en momentos específicos. Normalmente la vaca, ella va a parir en su tiempo normal, 9 meses, correcto. Pero si nosotros llevamos en consideración que el feto dobla su tamaño en el último trimestre de gestación, tenemos que entender que también dobla las exigencias nutricionales para la vaca. Claro. Porque es una división de nutrientes. Y la naturaleza es pródiga y le dice a la vaca: alimenta a tu hijo y tú vas en segundo, correcto. Y eso quiere decir que si el animal no es nutrido en su forma adecuada en esa fase, el ternero va a nacer pesado, está bien nutrido, pero la vaca va a sufrir. Ese crecimiento del feto también tiene un efecto físico, porque al doblar su tamaño comprime los reservorios gástricos y le permite una capacidad menor al animal. Eso se da en torno de 28 a 30 días antes del parto. Eso es normal y fisiológico. Solamente que si usted nutrió la vaca antes, un poquito, y llega en condición buena de carne, ella va a sufrir, pero no es tanto. Porque al parir muy flaca, ella no va a expresar su potencial de producción de leche, y todavía tiene un problema, que la calidad del calostro es de bajo poder inmunogénico. Tercero, ella no se va a reproducir en los 85 días lo máximo para que tenga un año de intervalo. Un año de intervalo. Correcto. Y entonces cuando hacemos la producción de leche y la dividimos por el intervalo entre parto, usted va a ver que la vaca que usted piensa que le da 12 litros, ella baja para 10. Porque quedó un periodo improductivo, porque no se reproduce. Claro, correcto. Claro. Y ese litro de leche es más caro. Pero hagamos un alto ahí. Me ha llevado al tema de la vaca que en el último tercio de la gestación va a tener el doble de la formación, el feto, para lograr nacer. En ganaderías especializadas, no lo he visto tanto en ganado de carne, pero sí en leche, hay un periodo de alimentación a base de suplementos que se llama preparto. Y hay gente que acostumbra a dar una buena alimentación preparto para obtener beneficios cuando pare. Correcto. Entre ellos, los problemas de hipocalcemia, los problemas de vaca caída, que la vaca pare, se le van los niveles de magnesio al suelo y hay que estarlas inyectando en vena. Lo podemos suplir en base a un balance energético del animal preparto. ¿Se está acostumbrando eso a niveles de otros países? Sí, esto ya, bueno, primero se hablaba de un preparto de 60 días. Ok. Esa connotación ya desde 1995 pasó para 21 días antes del parto y 21 días después del parto. Se lleva un periodo de transición. En ese periodo de transición existen unas mudanzas metabólicas y hormonales que el animal sufre, que va a tener su reflejo en producción y en reproducción. Exactamente reflejo de la nutrición que viene teniendo. Entonces dividimos la lactancia en 3 fases y sabemos que en la tercera fase el animal comienza a caer su producción y comienza a tener más nutrientes que le aportan la restauración del peso. Y también sabemos que en la fase inicial y en la intermediaria la eficiencia del uso de la energía para ganancia de peso es muy baja.
Aquí ya aumenta algo un poco más, pero tampoco es el periodo ideal para decir que vamos a recuperar la vaca. Mentira, es una pérdida de tiempo y de dinero. El animal tiene que venir, tiene que parir en una condición corporal de 1 a 5, entre 3 y 3.5, 3,5, porque le permite perder el peso, que es normal durante la lactancia, que entra en un periodo de balance energético negativo, que significa que ella está comiendo menos de lo que necesita. Pero genéticamente ella tiene que expresar eso naturalmente y lo hace en base a la grasa que acumuló antes de parir. Correcto. Y como sabemos que la grasa tiene 2.2 más energía que cualquier alimento, exactamente comienza a perder su condición de carne. Claro. La verdad no es ni carne, está quemando la grasa que ella acumuló. Pero en esa grasa ocurre un problema. Si es muy intenso ese desequilibrio, esa grasa satura el organismo y satura el hígado. Y ahí viene la decorrencia, son problemas metabólicos que el hígado tuvimos la gran oportunidad de que fui uno de los lanzadores de colocar el hígado como un órgano de reproducción. Porque el hígado es que metaboliza todos los hormonas esteroides de la reproducción. Y exactamente ese hígado, él tiene una capacidad ya prescrita de metabolizar la grasa. A partir de ahí se forma la llamada esteatosis hepática. El hígado no más produce, no trabaja más contento. No usa el ácido propiónico que viene del rumen para transformarlo en glicosa, que la glicosa es, en su esencia, la gran precursora de la producción de leche. Él, por presión osmótica y por balance energético, pasa para la sangre y en la sangre entra para el famoso ciclo de Krebs. Claro. Y ahí se forman todo el ciclo de Mebs. Pero este periodo de transición, si yo tengo que hacer una dieta para los 22 días, esto antes de... Porque hago un paréntesis. Entendamos a los productores de leche que cuando la vaca le faltan 60 días para parir, normalmente la secamos. Sí. Y la secamos, algunas vacas se secan por sí solas porque han bajado la producción de leche. Otros utilizan algunos productos para ir secando las ubres de las vacas. Y ese periodo de 60 días es óptimo, es bueno y es saludable para la vaca. Sí. Hay fincas, créanme, que la vaca la están ordeñando y se está pariendo. Eso es mal manejo. Pero me refiero entonces a esa nutrición que podríamos ofrecerle a esa vaca fuera del pasto normal que está comiendo. Sí, bueno, primero, vuelvo a hablar sobre las bacterias. Nosotros tenemos que darle alimento paulatinamente lo más próximo que de la vaca va a recibir durante la lactancia, porque la población microbiana, ella lleva algo en torno de 30 días para reproducirse y aprovechar el alimento que se le está dando. Y si le vamos a hacer en el momento que pare, estamos con 30 días en desventaja, ¿correcto? Entonces, lo ideal es que ese animal llegue con esa población microbiana lo más ideal posible para que cuando se le pone el alimento adecuado para la producción de leche, ella exprese su potencial. ¿Correcto? Porque la capacidad de la vaca producir leche depende de la población bacteriana que ella tenga para utilizar amido, que es el maíz, correcto, la soya y el voluminoso. Son dos tipos de bacterias diferentes. Bacterias celulolíticas que usan el pasto o el silo, lo que sea, y las que usan el componente energético, que es el maíz o el sorgo. Cuando el alimento llega en esa condición y hay pocas bacterias para determinado componente, no hay sincronía entre una cosa y la otra. Si no tenemos celulolíticas, la fibra deja de ser digestible en la misma velocidad. Y si no sale, a que se queda lleno.
la cuestión física ahora está limitando el consumo de alimentos. Y aquel 2 a 4% de materia seca que el animal tiene que comer, no lo está comiendo. Entonces no está teniendo los nutrientes necesarios para la producción que ella tiene capacidad. Y si no tiene cómo producir, la primera cosa a ser limitada es la reproducción. Recordando de nuevo, en una escala de valores o una escalera subiendo, el primer peldaño de arriba para abajo es reproducción. Si el agua bajó, el río bajó, el primero que baja, el primer peldaño, reproducción. Y usted ve cómo es delicado. Claro. O sea, la reproducción se manifiesta cuando todos los otros requisitos están satisfechos. Pero obviamente que este programa no nos va a alcanzar y nos da para hacer la segunda parte. Pero en lo que me queda de tiempo ahorita, y hemos llegado al parto, básicamente hemos llegado al parto. Tengo amigos que, por ejemplo, en el área de Argentina, hacen un preparado en base a granos, a maíz, a soya. Sí. Hay quienes hacen un alimento preparto, Sí. ¿no? Para dar un suplemento, para llenar este vacío de materia seca que está en balance negativo. Sí. Entonces, lo ideal para los amigos aquí ganaderos es que tienes el animal en etapa previo a secar, faltan 60 días para parto, separa el animal, envíalo a una manga donde van a parir, hazle un suplemento especial y mantén a la vaca como la niña de oro porque viene el próximo parto. Y hay algo que quiero que me digas, y es que mucho de lo que no hagamos en este parto se va a reflejar en el siguiente. Sí, es el efecto acumulativo. En relación a eso, hay unas ciertas especificaciones que el técnico nutricionista, Claro, el nutricionista del productor le va a decir, porque eso está acorde con la producción de leche de la vaca, Es correcto. el potencial. Correcto, entonces esto sí es necesario. Primero, los 60 días antes de parto previsto, por lo tanto significa que el productor tiene ya las fechas. A partir del momento que el veterinario dio diagnóstico de gestación, él tiene que anotar la fecha de parto probable y tener ya en mente, en su cuadro de anotaciones, que tal vaca en tal día tiene que ser secada, independiente de lo que pase. ¿Por qué? Si esos 60 días no se respetan, nosotros tenemos calostro de baja calidad, tenemos terreno comprometido, tenemos producción de leche comprometida, y ahí donde está la rentabilidad se va el dinero entre los dedos, ¿verdad? Entonces es necesario, sí, y esa alimentación tiene que respetar el potencial de la vaca. No, eso, yo cometí ese error en el inicio de profesión porque hemos aprendido a trabajar con ganado puro, porque la literatura que nos viene científica es de países desarrollados, ganado holandés, pardo suizo, jersey. Las vacas mestizas se comportan de forma diferente. Primera cosa, son lactancias más cortas. Segundo, la partición de nutrientes no es como dice Bauman en 80, que tanto para peso, tanto para leche. El ganado de nosotros, mestizo, él va a buscar producir peso. Y la primera cosa que uno ve en las propiedades cuando la nutrición es deficiente es que hay mucha vaca gorda. Sí. Bueno, realmente, amigos, hemos tocado en esta primera parte de lo que es reproducción y nutrición algunos elementos importantes que el ganadero va a saber. Yo quiero pues decirte que en el próximo programa vamos a abordar entonces la vaca que llegó al parto, cuál es su nutrición y cómo viene el efecto de la reproducción. Así que, amigos, gracias por haber estado un día más. En el próximo programa vamos a seguir con el doctor Elías Tuñón, quien nos está hablando del tema de nutrición y reproducción. Soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.